¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un video más de Siciliano en su taller, ya cerrando el tema del desarme de la tapa de cilindros del motor 7 bancadas para Torino. Acá tenemos la tapa ya completamente pelada, acá está el múltiple. Estaba grabando el despiece y bueno, me quedé sin batería. Hubiese estado interesante que lo vean porque les estaba comentando que a veces se suelen quedar pegados, hay maniobras para hacerle. Nada, fue este el caso, tuve que desclavarlo, dado que se oxidan algunos espárragos, en fin. Bueno, la bomba de agua, que no sirve más, ya estaba al cambio o a una reparación en caso que no se consiga. Después, como les dije en el otro video, tenemos el árbol de levas ya un poquito más limpio. Y nada, se confirman mis sospechas, esto se quedó sin lubricación arriba y bueno, comenzó el desgaste. Sumado a que me estaba mezclando el agua con el aceite, obviamente el aceite bajó, el agua quedó oxidando todos los componentes, así que va a haber que controlar levas, botadores. La tapa, como dije, ya está pelada, sin nada. Y tenemos el carburador, que va a ser otro órgano importante. Yo creo que en el taller tengo uno de este, exactamente igual, porque bueno, le quería sacar estas dos perforaciones donde iba inyectado el GNC. Así que bueno, con este videito ya le damos el cierre al despiece. Me gustaría tener la posibilidad de poder compilarlo y armarlo todo, dado que en una se me cortó por capacidad de la memoria y en otra me quedé sin batería. Entonces bueno, queda medio en una parte, en dos partes, pero los amigos que están siguiendo el minuto a minuto ya lo han visto prácticamente todo. O sea que bueno, acá está la tapa, es una tapa pesada, considerable. Cada una de las cámaras de combustión. Las cámaras de combustión no tienen demasiados secretos, los cielos no están muy trabajados que digamos, pero los pistones de doble lomo cuando llegan acá, créanme que comprime y comprime en serio. Así que bueno, gente, este es el videito de cierre de la tapa. Después voy a hacer un videito más detallado del block y esa parte en qué se diferencia un pistón cabeza doble o de doble lomo de uno común, de los que venía en el motor anterior. Y bueno, seguramente voy a estar subiendo más contenido. Lo que va a haber que hacer inexorablemente es sacar el frente de distribución, dado que bueno, como les dije, no sé si quedó grabado eso, apareció poxilina y poxipol, sumado a que hay una gran mancha de grasa en lo que es la polea del cigüeñal. Yo pensé que quizás el retén estaba fallando, pero bueno, evidentemente el aceite viene de arriba. Hasta que uno no lava no puede aseverar nada, pero bueno, el ojo clínico a veces suma. Tenemos la leva un poquito lastimada, así que nada, ya está todo despiezado. Como digo, me hubiese gustado que quede todo en un solo video, pero bueno, para los que dicen que soy puro bla bla, que nunca desarmé un motor, acá está. Después les voy a mostrar cómo se hace. Les mando un saludo, espero que estén bien. Los veo esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.